Buenos días, me presento. Mi nombre es Lady Viviana Velázquez Marulanda y junto con mi compañera Vanessa Alejandra Arango Botero, estudiantes de segundo semestre de la Universidad Uniclaretiana CAT Pereira, les presentamos la siguiente exposición sobre la idea de la fragmentación de la realidad de las ciencias sociales. Anteriormente, las ciencias sociales estaban designadas en un modo intercambiable y la humanidad no encontraba diferencia entre lo que era la filosofía y la ciencia. Pero a finales del siglo XVII, luego de la ruptura entre ciencia y filosofía, se empezó a definir la ciencia por su contenido empírico, pero ante todo a ser entendida ante la sociedad como la búsqueda de una verdad a través de los resultados de una investigación, ya que era muy contrario a la filosofía, que solo buscaba deducir de algún modo un concepto. También encontramos un conocimiento integral, que va de la mano de la universidad, donde en esa época se hablaba de una institución continua y medieval e interesante, pero desapareció a finales del siglo XVI. Y desde allí las universidades empezaron a ser cada vez más significativas, aunque carecía de un cuerpo directivo permanente. La reorganización de la universidad trajo cambios que afectó a las facultades. Inicialmente la de filosofía, ya que poco a poco se fueron desintegrando hacia posteriormente denominarse disciplinas, todas dotadas con cátedras que otorgaban títulos académicos. Y la estructura que hoy en día conocemos de las universidades se creó a finales del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que las disciplinas y la reorganización de las universidades se conformaron muy recientemente. Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas, cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y al comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto material como simbólicamente. También encontramos unas líneas de demarcación, las cuales podemos considerar como referencia a tres criterios básicos. De delimitación, el primero que encontramos es el del pasado presente, basados en los historiadores y en los cambios que se han efectuado, y de cómo llegar a esa verdad científica, tratando de exponer cómo ocurrieron en realidad las cosas. En este caso, se toma como evidencia los documentos escritos en la época en cuestión. También se toman en cuenta en particular aquellos textos que fueron escritos con el propósito de comunicarse entre ellos, más no los de la historia, logrando así de que cuando el texto que leamos va a tener un poco de conocimiento de las vivencias de esa época, y esto nos ayuda a impulsarnos hacia ciertos determinados escritos que nos ayudan a aclarar un poco parte de las historias que suelen estar conservadas en archivos. Es por eso que los estados y las demás instituciones nos suelen facilitar el acceso a estos documentos, ya que para entender estos textos es muy importante estar bien informado acerca del contexto cultural en el que cada uno se ubica. Y eso conlleva a que los historiadores trabajen más fácilmente en las historias de sus propios países. Por otra parte está el trío monotético. ¿Qué es el trío monotético? Allí encontramos la sociología, la ciencia política y la economía. Expone cómo las cosas ocurrieron en realidad. Trabajan en el campo que les resulte más familiar y en la historia de sus propios países. Y tiene una lógica diferente, pues para ser objetivo dicen que debemos aportar la mayoría de datos posibles. Según ellos, mientras más cuantitativos sean los datos, menos se dependerá del estudio, ya que esto nos conduce al presente. En la sociología del conocimiento es parcialmente pragmática. ¿Qué significa? Que es realista, que es práctico.
y esto en parte obedece a la presión social y a razones ideológicas que pretenden que son los países más importantes los que deben de interesar y los que debemos de estudiar si queremos saber cómo opera el mundo. Y los países en cuestión no eran el mundo entero. Lo que desencadenó fue inventar dos disciplinas adicionales que abarcan el resto del mundo. La primera y más obvia fue la antropología. Esta se creó para estudiar el mundo primitivo. Esto nos ayudaba a resolver el problema de una gran parte del mundo, pero no de todo el mundo, puesto que obviamente había un grupo de países que no encajaban para nada en los anteriores parámetros, que no podrían ser descritos en los términos que se ha utilizado para describir el trabajo antropológico, como China, India, el mundo árabe. Todos ellos comparten un conjunto de características que tienen en la actualidad o tuvieron en algún momento del pasado. Uno o más grandes imperios burocráticos en su territorio. Como resultado de ello, tienen escrituras y múltiples textos que se han preservado a lo largo del tiempo. Además, todos ellos tienen para usar una expresión del siglo XIX, a la cual le dicen religiones mundiales. Este término religión mundial significa esencialmente que se trata de una religión que se ha propagado por el mundo, como el budismo, el islam, el hinduismo. Son religiones mundiales que, por oposición a muchas creencias religiosas del África, comparten un animismo muy localizado. Tales civilizaciones no europeas poseen religiones mundiales y tienen textos que tienden ampliamente a ser textos religiosos. Lo único que no tenían era una modernidad. La premisa de estos estudios era bastante simple. Eran estructuras maravillosas, complejas, que deberíamos de comprender, y la mejor forma de hacerlo era penetrando en su civilización. Lo que en principio significaba leer y aprender los textos de filosofía llegó a ser una técnica de gran importancia y presentarlos al resto del mundo. Mientras explicaba por qué no han llegado a ser modernas, tendieron a ser vistas como civilizaciones congeladas y por lo tanto se vuelven históricas. El punto de vista dominante a nivel mundial del liberalismo era que el Estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades diferenciadas. Ellas operaban con lógicas diferentes y por lo tanto debían ser estudiadas en forma separada y en cierto sentido se mantenían aparte en el mundo real. En el propio surgimiento del sistema universitario, como tal tenemos, entonces lo denominamos la división tripartita entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales. La internacionalización de las ciencias sociales. Como hemos estado hablando acerca de este impacto que ha tenido las ciencias sociales en todas las diferentes temáticas o ciencias que existen, debemos hablar acerca también del impacto que tuvo Estados Unidos por ser esa fuerza dominante, no solamente económicamente hablando, sino también políticamente y culturalmente, por ser un país de gran fuerza mundial. Ha incrementado a nivel académico las ciencias sociales. Se ha visto cómo estas ciencias sociales y las ciencias naturales se han venido acercando. Es por esto que es necesario y se ha tocado el tema acerca de una nueva reforma, de la cual vamos a hablar más adelante. Después del año 1945, se especializaban las diferentes humanidades, materias, asignaturas por regiones. Por estas regiones, ya que se necesitaba que se hicieran unos estudios más allá.
A esto se le llamó estudios multidisciplinarios. Es por eso que se hace énfasis en que cada ciencia debe tratar de tocar temas que quizás no lo vean muy aledaños a ellos mismos, pero que se hace necesario acercarse un poquito más a las realidades culturales y según obviamente las regiones. Es por eso que se habla de una expansión del sistema universitario, más para obtener más amplitud en conocimientos. A esto es necesario el incremento de más universidades, más estudios, más especializaciones para lograr llegar ese conocimiento que se necesita a los estudiantes. Poder llegar no solamente a conocer una verdad absoluta, sino tener y abrir un poquito más la mente. En 1968, en medio de toda esta ola de conocimientos, se empezó a hablar de temas que quizás para muchos han sido olvidados y que actualmente pues se hablan, pero que si no fuera por este parte de 1968 y de este involucrarlo en muchas asignaturas, en muchas ciencias, se empezó a hablar de la mujer, de esa población olvidada para muchos, de las negritudes, de cómo nuestras raíces deben ser inculcadas en cada estudio, cómo se debe hablar acerca de esto, de estos temas tabús para muchas personas, pero que se necesita. Hablamos acerca de las esferas de la investigación. En los años 80 y 70 hubo una revolución en ciencias naturales, en donde el modelo de Newton se cambia por una ciencia natural. Ya no solamente es una verdad absoluta, sino que también existen muchas otras posibilidades. Es por eso que se hace la invitación en todo modelo académico a abrir, a expandir nuestra mente, a no solo quedarnos con lo que está en los libros, sino también adaptarlo un poco a la realidad, conocer un poquito más de otros estudios para poder ser más amplios en conocimientos. Es por eso que se habla de un programa de reforma. ¿Qué clase de ciencia social debemos construir? ¿Con base a qué? ¿Qué cambios se deben hacer? ¿Qué modelos académicos debemos incrementar? Se habla también de que esta reforma se debe tratar con más universidades, más acceso a la educación, más especializaciones, pero también, lo más importante, una financiación de investigaciones, porque no se puede obtener un conocimiento más allá, pero si no tenemos el personal, los estudiantes, las personas que quieran investigar. ¿Y cómo se llega a esto? Pues teniendo un recaudo, una financiación, un apoyo, un estímulo para que esto lo hagan. Entonces, este programa de reforma es necesario. Esa es la pregunta que quizás todos nos debemos hacer. Y si es necesario hacer un cambio en nuestra educación superior para las personas. Como conclusión, podemos darnos cuenta que todo tiene un inicio, todo tiene un porqué, todo tiene una percepción de la vida con diferentes enfoques y pocas veces nos damos cuenta qué es lo que desencadena un nuevo conocimiento, no indagamos adecuadamente de dónde provienen todas esas disciplinas que hacen parte de nuestra vida. Independientemente de la carrera que estemos estudiando, debemos de reconocer que todo momento tiene una línea de demarcación y que debemos de considerarlo como una referencia de lo vivido, de lo que ya vivimos y de lo que está por vivir. Y lo más importante es que debemos de recordar la importancia de que los procesos no son lineales y que el conocimiento es la base de una buena investigación. Ya estamos llegando al final de este video, de esta ponencia acerca
de este texto que nos dejó este autor tan importante y tan significativo en nuestra educación. A lo largo de este video hemos podido ver muchas críticas, sugerencias, información importante y de gran relevancia para nuestra educación, y dejamos como conclusión acerca de qué cambios deben adaptarse al sistema educativo, al sistema académico, para que haya más impacto en las investigaciones, en ese abrir de cada mente, de cada universitario, de cada profesional, porque se hace necesario el aprender de diferentes ciencias, no solamente una y arraigarse a ese conocimiento, sino abrir nuestra mente, poder conocer muchas otras que quizás puedan ayudar a nuestro trabajo diario. Es por eso que hacían muchas sugerencias en el documento acerca de un gran aporte, una refinanciación de la educación, pero para eso es necesario que los entes adecuados de cada país escuchen esto, apoyen más la educación, apoyen más la investigación, porque para poder adquirir un conocimiento se hace necesario una financiación, que nuestros estudiantes tengan el apoyo, cuenten con los recursos para hacer esas investigaciones. ¿Cómo vamos a adquirir un conocimiento si no investigamos? Si no estamos en campo, si no olemos, si no nos interiorizamos un poquito más. Es por esto que dejamos conclusión eso. ¿Qué sistema de educación queremos? Uno ya basado en muchos conocimientos anteriores, ya con teorías quizás ya escasas, o queremos algo nuevo, queremos innovar. ¿Qué tanta información hay más allá? Es por eso que se hace necesario una reforma a la educación, una reforma a esos métodos donde se adquiere la información. Muchas gracias.